de Sociología. Bienvenidos en este día miércoles 30 de septiembre, último día del mes. Primero quiero felicitar a los estudiantes que efectivamente realizaron su tarea y por supuesto que habiendo realizado óptimamente su tarea tienen un mejoramiento en su nota del primer examen parcial. Lamentando realmente que los otros estudiantes que no realizaron su tarea pues no van a tener un mejoramiento, les va a quedar la nota igual, tal cual sacaron en el primer examen parcial. Imagino yo que la razón fundamental por la cual no pudieron entregar su tarea de este pequeño laboratorio, que tenía el propósito único y exclusivo de mejorar la nota del primer examen parcial. En ningún caso era para desmejorar la nota, solo era para mejorar, nada más. Pero me imagino yo que la causa fundamental ha sido la saturación, la sobresaturación académica que los muchachos y muchachas han tenido en todas las asignaturas. Eh, eh, Sería interesante tratar el asunto con una asamblea del personal académico del departamento para tratar de coordinar las actividades de tal manera que no hubiera una especie de sobresaturación de los estudiantes. En la medida de lo posible, en la primera sesión de, que haya de los profesores del Departamento de Ciencias Económicas, voy a proponer el asunto para que pueda ser tratado. Eh, Eso voy a hacer yo. No sé yo si va a generar interés en el resto de compañeros, profesores del departamento, pero mi compromiso con ustedes es de proponer el asunto a consideración de la planta académica del departamento, incluyendo la jefatura también, para buscar la manera de coordinar las actividades académicas de tal forma de que no sobresature a los estudiantes, en la medida de lo posible y dentro del marco de la legislación universitaria. El día de hoy vamos a estudiar eh, el tercer fundador de la sociología como ciencia, y en este caso estamos hablando de Max Weber, sociólogo, fundador de la sociología, sociólogo de nacionalidad alemana que vivió entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Va a haber conexiones y contradicciones entre el pensamiento de Max Weber y los planteamientos de Durkheim, bien Durkheim 1 o Durkheim 2, con Spencer, también con Comte. En la medida de lo posible yo voy a ir señalando esas conexiones y contradicciones. Quiero decir lo que, digamos, esta sesión es. Primero es un abordaje bastante sintético, muy apretado de eh, el núcleo esencial de la propuesta teórica de Max Weber. Eso es lo que es esta clase. Pero también voy a decir lo que no es. Esta clase no es, no puede ser, o sea, no hay tiempo para eso, ¿verdad? Pues sería muy interesante, pero no hay tiempo para eso. Hacer un abordaje más a profundidad del pensamiento de Max Weber. Max Weber es uno de los pensadores sociales más prolijos, de mayor profundidad, ¿verdad? Y mayor extensión. Pero esta sesión de clase no es un abordaje acucioso, terminativo, digamos, de lo que es el planteamiento teórico de Max Weber, ¿verdad? Es solamente un abordaje muy sintético las líneas fundamentales del pensamiento weberiano. Eso es lo que es y también ya he expresado lo que no es. Para Max Weber, el objeto de estudio de la sociología, a diferencia de otros pensadores, el objeto de estudio de la sociología para Max Weber es la acción social con sentido, ¿verdad? Pero al plantear, digamos, este objeto de estudio de la sociología, en el caso de Weber hay que considerar el siguiente elemento. Para Max Weber, digamos,
toda acción humana es una acción con sentido, toda acción humana, pero no toda acción humana es necesariamente social. Para que una acción sea acción humana, la primera característica fundamental que tiene que cubrir es que en la mentalidad de Max Weber, eh, la acción humana se caracteriza por la creación de sentido. Solo el ser humano, la acción humana, ¿verdad?, como sujeto, tiene esa capacidad de crear sentido, es decir, de postular propósitos, significados a las cosas. Entonces, eso hace que la acción del sujeto sea exactamente una acción humana, pero eso no la convierte en una acción social. Para que una acción humana pueda trascender y poder además ser acción social, tiene que cubrir una segunda característica, y es que dicha acción humana, que es portadora de sentido, que es creadora de significados, tiene que tener la capacidad de ligar o involucrar a otros sujetos en ese sentido creado. Por tanto, el objeto de estudio de la sociología es la acción social con sentido. Pero dicha acción tiene que ser primeramente humana en el sentido de tener la capacidad de crear sentido, significado a los productos de la praxis, ¿sí? Y en segundo lugar, ese sentido creado como parte de la praxis de los sujetos viviendo en sociedad debe tener la capacidad de involucrar a otros o ligar a otros a ese sentido creado. Ahora bien, quisiera yo plantear ya en este momento que hay dos características fundamentales de la acción social en la visión weberiana. La primera característica es que se trata de una acción humana con sentido. Es decir, la acción humana con sentido es aquella acción que tiene la capacidad de plantear sentido y significado a su praxis. Es decir, tiene la capacidad de plantear el qué son las cosas, por qué son las cosas como son, el para qué son las cosas y el por qué son las cosas. Esa es la praxis de creación de sentido. Y en segundo lugar, se trata de una acción humana con significado que tiene la capacidad de involucrar a otros sujetos a ese sentido, digamos, construido desde la praxis humana. Hay en Weber, digamos, una idea de lo que el sujeto humano es. Si Weber está hablando de que el carácter humano de la praxis se fundamenta en la capacidad de crear sentido, significa que para Weber el hombre es un ser intencional, ¿verdad? O sea, no es un ser neutro, sino que es un ser que desarrolla un tipo de acción que tiene propósitos, tiene sentido. Por tanto, en la visión weberiana hay la concepción de que el ser humano es un sujeto intencional, que postula, que crea sentidos, que a propósito, intereses. Entonces, se trata de un sujeto intencional, no es un sujeto, digamos, eh, neutro. Eh, eh, en segundo lugar, hay que entender que en Weber hay una idea muy interesante del sujeto humano. Eh, para Max Weber, la acción humana implica una conducta con un sentido subjetivo, ¿verdad? Se trata de la construcción de un sentido, pero es un sentido subjetivo. Eh, un sentido subjetivo, porque se trata de la interacción de sujetos. Y en segundo lugar, hay que dejar muy en claro en la concepción weberiana del sujeto, el sujeto no nos aparece como punto de partida cuyo resultado de su praxis pudiera ser la sociedad. Es decir, en la visión weberiana no se trata de que primero existen los sujetos como sujetos y luego, pues ya que existen como sujetos sociales, pueden construir el ordenamiento social.
No, no es así. En la visión weberiana de lo que el sujeto es, ¿verdad? La idea es de que el carácter subjetivo de la existencia humana se constituye a partir de la intersubjetividad. O sea, lo que el sujeto humano es, lo que el hombre es, se constituye, se hace en la intersubjetividad. Fuera de la intersubjetividad, pues es la nada. Estaba yo analizando que esta visión weberiana de lo que es el origen del sujeto o del carácter subjetivo de la existencia humana tiene mucho que ver con el concepto de Kant, de lo que es la realidad. Recuerden ustedes que para Kant lo real es objeto y objeto es lo real propuesto a la razón. Es decir, lo real es se constituye en y desde la correlación de dos elementos fundamentales que entran en correlación, que es la razón humana y lo real. Ahora, fuera de la correlación es la nada. En la visión weberiana más o menos es lo mismo. O sea, lo que el sujeto es se juega en y desde la correlación intersubjetiva. Y es ahí donde el hombre se constituye exactamente como lo que es. Quiero establecer desde un inicio que encuentro en Weber dos condiciones muy interesantes de analizar. Primero, en Max Weber hay una visión positiva de la alteridad. Recuerden ustedes que la alteridad es la condición de ser otro. Digo que hay una visión positiva en la propuesta teórica de Max Weber, en el sentido de que para Max Weber la presencia de los otros me aparece como condición de posibilidad de mi realización como sujeto. ¿Sí? Entonces, es importante la presencia de los otros para que yo pueda ser lo que soy como sujeto humano social. Aquí ya no se trata, como nos apareció en la visión de Spencer, donde encontramos una visión negativa de la presencia de los otros. Recuerden ustedes, en la visión de Herbert Spencer, ¿sí?, los otros aparecen, ¿verdad?, como enemigos a vencer. Hay una visión negativa de la presencia de los otros. En Spencer, ¿verdad?, los otros son enemigos, ¿verdad?, son amenazas. En la visión weberiana no. En la visión weberiana perfectamente pudiéramos nosotros hablar de que la presencia de los otros tiene una capacidad constitutiva, en el sentido de que yo soy lo que soy como sujeto individual, ¿sí?, en la presencia de los otros. Por tanto, los otros, al entrar yo en intersubjetividad con ellos, hacen que yo sea lo que soy. ¿Sí? Es la presencia de los otros, ¿sí?, en la consideración de la alteridad. Cuando la alteridad son los otros, es que yo soy lo que soy como sujeto social. Por tanto, es importante la presencia de los demás para que yo me pueda constituir o construir como sujeto social. Ahora bien, quiero precisar un punto muy importante. Encuentro una visión positiva de la alteridad en Max Weber, en tanto que la alteridad son los otros, ¿sí?, que hacen posible que yo sea lo que soy. Pero hay una visión negativa, un poquito pesimista, de la alteridad cuando la alteridad es lo otro, ¿sí?, no es los otros. Una visión negativa, pesimista de la presencia de lo otro, cuando lo otro es la naturaleza o bien el sistema. Eso sería lo otro. ¿Sí? Visión positiva de la presencia de los otros seres humanos y visión negativa de la presencia de lo otro cuando lo otro es la naturaleza y cuando lo otro es el sistema. Para Max Weber, eh, lo otro, cuando lo otro es el sistema, ¿verdad?, el sistema no tiene, no es portador de sentido. El sentido de la vida social la constituye el sujeto desde su subjetividad. Max Weber. Durkheim 1. Para Durkheim 1, el fundamento de la societalidad
no es la presencia de los otros, sino que el fundamento de la vida social es la fuerza de imposición del sistema, es decir, del orden dado. Pues si el orden dado es la lógica del capital, en la visión de Durkheim I, o sea, el sistema, como orden dado, o sea, tiene una función constitutiva, porque es el orden dado el que hace que yo sea lo que soy. Pues es el sistema el que me hace ser lo que yo soy como objeto, digamos, sometido a su lógica. Él me constituye a su imagen y semejanza. Pero eso es Durkheim I. Entonces hay una contradicción entre la visión del sujeto que tiene Max Weber, que tiene una capacidad constitutiva porque me hace ser a mí lo que soy, y hay una contradicción con la visión de Durkheim I. Entonces, encuentro en la propuesta sociológica de Max Weber que hay lo que yo llamaría un optimismo, perdón, una visión positiva de la presencia de la alteridad, es decir, de los otros. Ahora bien, encuentro en Max Weber la postulación de un carácter constituyente, ¿sí?, de la intersubjetividad, porque los sujetos sociales son el resultado de la interacción misma, es decir, de la intersubjetividad. Es en la intersubjetividad que se constituyen como sujetos. No es el sistema el que los constituye como sujetos, ¿verdad? En Max Weber, el ordenamiento social como sistema no tiene poder constitutivo y tampoco es creador de sentido. Pero además de una visión positiva de la alteridad, encuentro en Max Weber una especie de optimismo weberiano. Hay un optimismo. ¿En qué consistiría este optimismo en Max Weber? El optimismo weberiano, ¿sí?, que tiene que ver con la visión positiva de la alteridad, cuando la alteridad son los otros. El optimismo weberiano, hay un optimismo de la alteridad, sería que los otros me aparecen como condición de posibilidad de mi constitución como sujeto humano social. O sea, los otros no son enemigos a vencer. Los otros son los que me hacen ser lo que soy. Entonces cualquiera pudiera decir que esta visión weberiana no tiene nada que ver con la vida social de nuestra existencia actual. O sea, tiene mucho que ver. Por ejemplo, si usted analiza críticamente toda la teoría, el marco teórico feminista, encuentra que en el marco teórico feminista hay una visión negativa de los otros, cuando los otros son los varones. Hay una visión negativa de la alteridad. O sea, el hombre no aparece como condición de posibilidad de la existencia de la mujer, sino que aparece como enemigo y como un enemigo a vencer. Una visión negativa de la alteridad y hay una visión pesimista de la presencia del hombre en la visión feminista. En cambio, en la visión weberiana, ¿sí?, hay una visión optimista de la presencia de los otros. O sea, hay un optimismo weberiano en ese sentido. Solo por la presencia intersubjetiva de los otros puedo yo ser sujeto humano y también sujeto social. Mi subjetividad, ¿verdad? Mi subjetividad como sujeto social no es punto de partida, sino que es el resultado de la intersubjetividad. Ya dije yo que los otros no aparecen, como en el caso de Spencer, no aparecen como amenazas, no aparecen como enemigos a vencer, sino que aparecen como condición de posibilidad, ¿verdad? Hay una crítica, digamos, a Spencer, hay una contradicción con la visión del otro que nos presenta Spencer. En el caso de Max Weber hay una visión positiva. En la visión del sujeto para Weber, el sujeto no aparece como un absoluto, más bien el sujeto es relativo.
Bueno, el sujeto no es absoluto porque no es punto de partida. O sea, la intersubjetividad, la vida societal no se constituye a partir de la previa realidad de los sujetos, sino que los sujetos como tales, como sujetos individuales, ¿sí?, lanzados a la intersubjetividad, se constituyen exactamente dentro de las relaciones intersubjetivas. Fuera de las relaciones intersubjetivas, pues ni siquiera son sujetos humanos, y mucho menos sujetos sociales. Para Max Weber, la sociedad solo es posible a partir del supuesto trascendental de la comunicabilidad. ¿Qué es esto de la comunicabilidad? La comunicabilidad es la capacidad y la posibilidad de que los sujetos lanzados a la condición social puedan entenderse, ¿sí?, puedan tener una visión compartida de la realidad. Pero hablar de una visión compartida de la realidad implica, digamos, la implica la tarea de que el sujeto tiene que trascender, ir más allá de su visión personal de la realidad para poder tener una visión compartida. Recuerden ustedes que, y por eso es que va a proponer también Max Weber la necesidad de construir una ciencia social como sociología. Es decir, al igual que Comte, y en esto conecta con Comte, ¿sí?, uno de los fundamentos de la vida social es exactamente la sociología como ciencia, porque para ambos, es decir, para Comte como para Max Weber, la visión sociológica de la realidad, en tanto que es una visión científica, se trata, hace posible la postulación de verdades que van más allá del carácter subjetivo de la captación de lo que la realidad es. Es decir, recuerden ustedes las características del conocimiento científico o de la verdad científica. Toda verdad científica por lo menos tiene que tener dos características fundamentales. La primera característica de una postulación científica es que dicha postulación o dicho planteamiento, si quiere ser científico, primero tiene que tener rigor lógico y segundo tiene que tener validez universal, ¿sí? Ahora, solo se puede tener un planteamiento con validez universal en tanto que dicho planteamiento no sea de carácter subjetivo. O sea, la realidad no es lo que yo como sujeto individual creo que es. La realidad es lo que es. ¿Sí? Hay la posibilidad entonces de postular verdades científicas en tanto que dichas verdades científicas son objetivas y en donde objetivo es aquello que está más allá del marco de la opinión subjetiva. La cosa es lo que es. La cosa no es lo que yo creo que es. Entonces, si hay la posibilidad de construir una visión compartida de la realidad, fundamentándote en una ciencia sociológica de la realidad, de la vida humana, entonces es posible la comunicabilidad. Es posible que los seres humanos se puedan entender mutuamente. Ahora, justamente por eso es que se justifica la construcción de una nueva ciencia como ciencia de la sociedad, para poder fundamentar la comunicabilidad social, ir más allá de la visión intersubjetiva. Estaba yo revisando el pensamiento weberiano y me doy cuenta que el sujeto no es absoluto, sino que es un sujeto relativo que se constituye en la intersubjetividad, ¿sí? Y por tanto ningún sujeto es absoluto, sino que depende de la intersubjetividad. Entonces, entiendo que en Max Weber se cumple la primera parte de la primera ley de la dialéctica, pero solamente la primera parte. ¿Cuál es la primera ley de la dialéctica? La primera ley de la dialéctica es la unidad y lucha de contrarios, ¿sí? La primera parte de la primera ley de la dialéctica es la unidad. Ahora, Max Weber visualiza en el ordenamiento social
fundamentado desde una visión común que la hace posible la sociología como ciencia, visualiza él la unidad, que es aquello que mantiene vertebrada a la sociedad, es decir, que es aquello que mantiene a la sociedad siendo y existiendo en una forma unitaria. Pero Max Weber no fundamenta su visión de la realidad social considerando la contradicción, sino Max Weber, me parece a mí, únicamente considera eh, la unidad social y se pregunta qué es aquello que mantiene vertebrada la sociedad, pero no considera el carácter contradictorio de la vida social. ¿Sí? O sea, no visualiza que el ordenamiento social es clasista, de ahí lucha de clases, cosa que por cierto ya los mismos economistas burgueses del siglo XIX habían visto, habían establecido. Ahora, el carácter contradictorio del ordenamiento social es algo que va a estudiar Marx. Es una propuesta de la teoría marxista en realidad. Max Weber es un poco más como optimista, más posibilista, más... sí, tiene una visión más alegre de la sociedad. Él analiza el ordenamiento social y se pregunta qué es aquello que la mantiene unida, vertebrada, estructurada. Y al final dice que es la acción social con sentido. ¿Sí? Y que se puede, digamos, comunicar, se puede crear comunicabilidad a partir de la presencia de una visión científica de la realidad, la cual la provee exactamente la sociología. La cuestión de la contradicción social y la existencia de las clases y la lucha de clases es exactamente uno de los aportes que va a hacer Marx. Aunque realmente ya el elemento de la existencia de las clases y de las contradicciones de clase es algo que incluso, como ya acabo de decir, la economía burguesa había visualizado. Para Max Weber, voy a citar palabras de Weber, ¿qué es la sociología? Entonces dice Weber, debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente, ¿sí?, en sus desarrollos y efectos. ¿Sí? Eso es la sociología para Max Weber. O sea, es una ciencia que no solamente va a explicar, sino que también tiene que comprender. ¿Sí? No es lo mismo la lógica de la explicación que la lógica de la comprensión. Ahora, explicar, ¿qué es? Explicar sería el poner en claro, como yo digo, poner en la evidencia la concatenación causal de la funcionalidad de la acción social o de los sujetos viviendo en sociedad. ¿Sí? La concatenación causal, ¿sí?, de la funcionalidad, ¿sí?, de la acción social en sociedad. Pero la concatenación causal, es decir, frente a los fenómenos sociales, frente al ordenamiento social, hay que ver en esta idea de la explicación qué es la lógica, digamos, causa-efecto. ¿Cuál es la causa de este fenómeno y cuáles son sus efectos? Porque, por supuesto que también para Max Weber, la sociedad no es caos, es un orden. Sí, pero es un orden causal, eh, viendo la sociedad desde una óptica meramente de tipo funcional. Pero eso es explicar nada más. Ahora, ¿qué es comprender? Comprender sería como captar, ¿sí?, captar el sentido propuesto por la dinámica intersubjetiva que está presente en la acción social. En la acción social no solamente hay funcionalidad, no solamente hay que ver que el sistema funciona, sino que también en la acción social hay creación de sentido por la misma intersubjetividad de los sujetos sociales. Ahora, entonces, ¿pero qué es la dinámica de la creación de sentido? Es esa capacidad del sujeto de
crear permanentemente fines, o sea, de crear propósitos. Por ejemplo, cuando vos ves un político por televisión, ¿sí?, de cualquier partido, una cosa es el nivel declarativo del discurso del político. Y entonces, en el nivel declarativo, el político te va a decir que está preocupado por los problemas sociales, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado, ¿verdad? Y que va a luchar y va a trabajar por la por el problema del desempleo, ¿verdad? Por el, digamos, por la pobreza. Pero ese es el nivel declarativo. Detrás del nivel declarativo hay que ver cuál es el sentido profundo del discurso del político. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo. Saliendo de la facultad, digamos a las 12 de mediodía, cuando se terminan las clases y entonces van los muchachos saliendo de la facultad, y entonces pues hay un muchacho por ahí muy atento, ¿verdad? Y que se le acerca a la muchacha y le dice, le llevo los cuadernos, ¿verdad? Bueno, si vemos esa acción del muchacho que se le acerca a la muchacha y le dice, mire señorita, le llevo los cuadernos, si vemos la acción en el nivel meramente funcional, declarativo, quizás terminaríamos pensando que el muchacho lo que desea es alivianarle la carga física de peso del montón de libros que lleva ahí, de contabilidad, de administración, y lleva un gran volumen de cálculo. En el nivel declarativo cualquiera pensaría que ese muchacho se acerca a la muchacha con el humilde propósito de aminorar la carga del bolsón de la mochila que lleva la muchacha. Pero ese es el nivel declarativo. Ese es viendo solamente el elemento de la funcionalidad. Pero detrás de ese elemento de funcionalidad hay una lógica de sentido, hay propósito, hay intereses. Entonces hay que ver cuál es el sentido de esa humilde acción del muchacho que se le acerca a la muchacha. A lo mejor nos encontremos con que el sentido y el propósito de ese humilde acercamiento, pues a lo mejor es otro. Ya no se trata tanto de que pobrecita la muchacha, este bolsón le pesa demasiado y le voy a ayudar, ¿verdad? A lo mejor el muchacho anda buscando otra cosa. ¿Sí? Hay un nivel de funcionalidad declarativo, visible, y hay un nivel de creación de sentido un poco más subrepticio, ¿verdad?, que ya no es tan evidente. Entonces, hay que ver ambos niveles. El nivel declarativo, el nivel de la mera funcionalidad, de las apariencias, y también la lógica de creación de sentido. Entonces, por eso se trata no solamente de explicar las cosas en el nivel de la funcionalidad, sino que también hay que ver y comprender. Por eso la sociología weberiana es una sociología comprensiva de la realidad social. Hay que comprender cuál es el sentido que tiene que ver con la creación de propósitos, de intereses, de sentido, el significado de las cosas. Ahora, para Max Weber, el fundamento de la societalidad es ya no es tanto, ¿verdad?, como para Durkheim I, la fuerza de imposición del sentido, que nos constituye no como sujetos, sino como objetos. Para Weber, el fundamento de la societalidad, ¿sí?, tiene que ver con la lógica de la creación de sentido, con la lógica de la creación de fines y de propósitos. Weber va a decir que uno de los elementos constitutivos de la vida social es la práctica de valores. Sí, el ser humano es un ser intencional, no es solamente un ser funcional, sino que es un ser intencional, que dentro de su praxis intencional tiene la capacidad de crear propósitos, fines, ¿sí?, intereses. Y gusta el ser humano de
ordenar su vida con arreglo a valores. Tiene que ver con la creación de valores. Ahora bien, ¿qué es un valor? En griego valor se dice axios. ¿Sí? Diríamos que desde la visión de Max Weber, el ser humano es un ser axiológico, en el sentido de que ordena su praxis de acuerdo a valores. Entonces, eh, digamos, valor es aquello que tiene que ver con aceptación, con el deseo, con la adhesión, tiene que ver con el mundo de los intereses. ¿Sí? Eh, Eso sería lo que sería, digamos, un valor, ¿verdad? Que genera adhesión, interés, deseo y aceptación. Ahora bien, eh, pero la cuestión de los valores se constituye siempre en la presencia del sujeto. Siempre en la presencia del sujeto. Yo diría que hay como dos dinámicas constitutivas de lo que es un valor. Eh, Hay una condición objetiva, hay una condición de objetividad de la construcción de los valores, pero también hay una visión, digamos, subjetiva de la construcción de los valores. Por ejemplo, hablando de la condición objetiva de la cuestión de los valores, puede darse el caso de que como parte de la naturaleza haya un, digamos, como elemento natural, con sus características naturales, vos encontrás el hierro. Pues, en la tierra vos encontrás hierro, oro, etcétera, etcétera. Pero ese hierro tiene características físicas, químicas, ¿verdad? Tienen una condición objetiva, en tanto que son elementos de la naturaleza. Pero el valor de esas características físicas objetivas que están en la naturaleza se vuelven valores, sí y solo sí, ¿sí? Ese elemento de la naturaleza entra en relación o en correlación con el sujeto. Es el sujeto el que valora, ¿sí?, dichas características físicas de lo natural. ¿Sí? O sea, el oro que te encontrás en aquella cueva, en la montaña, solo tiene valor si hay un sujeto que se lo encuentra y lo valora. Por tanto, la construcción de valor implica no solamente las condiciones físicas y naturales de las cosas, hablando de una dimensión de objetividad, sino también la presencia del sujeto. Por tanto, hay una dimensión también subjetiva. ¿De qué estamos hablando? De que la construcción de valores implican una correlación de condiciones físicas, objetivas, y de condiciones, digamos, subjetivas de la presencia del sujeto. Las cosas son valiosas solo para el sujeto, solo para el sujeto, porque el sujeto es el que las desea, ¿sí? Solamente es el sujeto el que siente una adhesión hacia, hacia esos elementos de la naturaleza. Ahora, hay diferentes tipos de valores, ¿verdad? Hay valores funcionales, hay valores económicos y hay valores ético-morales. Hablando de valores funcionales, por ejemplo, cuando un campesino va el día domingo a comprar una buena cuma al mercado, va y examina la cuma que va a comprar y ve pues que la cuma tiene determinadas características que la constituyen para el sujeto, ¿sí?, que está examinando las cualidades físicas de la cuma, del instrumento, que la constituyen para el sujeto, para el campesino, en una buena cuma. Y entonces el sujeto ve que la herramienta tiene determinadas características que le van a servir para el logro de propósitos, de ir a cañar o de ir a chapear en su propiedad, y la compra. Esa es una buena cuma, ¿sí?
Es posible encontrarnos con un valor funcional. Esa es una buena Kuma, en el sentido de que es una herramienta que tiene determinadas características físicas, químicas, para el cumplimiento de un propósito. Lo que no puedes encontrar en el mercado es una Kuma buena, pero sí puedes encontrar una buena Kuma. Pero una Kuma buena implicaría intentar darle una calificación moral a la Kuma, lo cual no se puede hacer. ¿Ves? Entonces, el valor funcional es aquel valor que se constituye a partir de las cualidades, ¿sí?, de las cosas, de las cualidades mismas de las cosas. Ese es un valor de tipo funcional. Ahora, en términos económicos, pues también hay procesos de construcción de valores. En la lógica del capital se producen mercancías. Toda mercancía es producto del trabajo humano destinado a la venta. Y cualquier mercancía tiene un valor como producto del trabajo humano. Tiene dos tipos de valor. Un zapato tiene valor de uso, en el sentido de que hay la posibilidad de satisfacer necesidades a partir de la presencia del zapato por la vía de la compra. Se satisfacen necesidades, entonces hay un valor de uso. Pero, ¿qué es aquello que hace posible poder, digamos, intercambiar el zapato por una libra de frijoles? ¿Por qué un zapato vale $20 y, digamos, la libra vale 70 centavos y hay que hacer la conversión de cuántas libras de frijoles me tenés que dar por mi par de zapatos? ¿Qué es aquello que hace posible la intercambiabilidad de los productos del trabajo humano como mercancías? ¿Qué es aquello que hace posible la intercambiabilidad? Es decir, ¿qué es aquello que hace posible que los zapatos, además de valor de uso, tengan valor de cambio? El valor de cambio es la intercambiabilidad de las mercancías, ¿verdad?, entre sí. Pero ¿cuál es la esencia del valor de uso? Lo que constituye el valor de uso de una mercancía producida en la lógica del capital es que todas las mercancías son portadoras de una esencia común. ¿Y cuál es la esencia común de todas las mercancías? La esencia común es de que toda mercancía es objetivación de capacidad. Toda mercancía es como la expresión física de la capacidad productiva del sujeto, es decir, de su fuerza de trabajo. Toda mercancía es la expresión material de la fuerza de trabajo del sujeto que la produce. Y por eso el fundamento del valor en la lógica del capital es, el fundamento del valor de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de dicha mercancía. Entonces, la posibilidad de intercambiar las mercancías en la lógica del capital la da el hecho de que todas las mercancías tienen una esencia común, de que todas son expresiones del trabajo humano, de la fuerza de trabajo. Entonces, toda mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. Pero eso, estamos hablando de valores económicos, ¿sí? Ya hablamos de un valor funcional, ahora estamos hablando de valores económicos, pero también hay valores morales o valores ético-morales, ¿sí? Los valores morales tienen que ver con la praxis de la realización de principios trascendentales. La praxis que tiene que ver con la realización de principios trascendentales. ¿Cuáles principios trascendentales? Como por ejemplo el principio trascendental del bien, el principio trascendental de la justicia, el principio trascendental del amor al prójimo. Es a partir de la praxis que tiene que ver con la realización de esos principios trascendentales es que se constituyen los valores ético-morales. ¿Ves? Valor funcional, valor económico, valores morales. Entonces, lo importante en este punto es que
para Max Weber, el carácter social de la vida del sujeto humano se constituye también a partir de la construcción de valores y de valores morales. ¿Y por qué? Porque el proceso de construcción, el proceso de ordenamiento de la praxis del sujeto, de acuerdo a valores trascendentales, tiene que ver con la postulación de un deber ser de la existencia social. Es decir, en la visión weberiana, la existencia del sujeto en sociedad solo tiene sentido si se ordena de acuerdo a la postulación de un deber ser y de un deber ser trascendental de la vida humana, siendo y existiendo en sociedad. La práctica con arreglo a valores es importante por la postulación de un deber ser, de una dimensión teleológica dentro del ordenamiento social, de un hacia dónde debe moverse la existencia humana viviendo digamos, en sociedad. Bueno, para Weber, la sociedad se estructura a partir de dos dinámicas fundamentales. ¿Sí? Una dinámica que es de tipo funcional, que sigue la lógica de la causalidad de las cosas, y una segunda dinámica que es la que tiene que ver con la construcción de la práctica de valores. La cuestión de la funcionalidad está relacionada con la consideración de los encadenamientos causales que tienen que ver con la existencia del sujeto social viviendo dentro de un sistema, de una realidad como sistema, ¿verdad?, que de alguna manera determina la existencia subjetiva. Pero ese es el nivel funcional. Y en este punto específico hay una conexión con Durkheim 1. Porque tanto para Weber como para Durkheim 1, aquello que constituye la vida social del sujeto es la fuerza de imposición del sistema. Sí, pero esto es, en el caso de Weber, solo la dimensión funcional. Esa es una de las dinámicas. Pero la segunda dinámica es la capacidad del sujeto de ordenar su vida de acuerdo a una praxis de valores. Bueno, implica pues la necesaria creación de valores como postulación de un deber ser de la vida social. En Weber he encontrado yo una especie de autocontradicción y la voy a plantear en este momento. Para mí hay una autocontradicción en el pensamiento weberiano en el sentido de que si consideramos su propuesta teórica nos encontramos con la idea de que para Weber la acción social se constituye a partir de la práctica de valores morales que dan pie a la postulación de un deber ser del orden social. ¿Sí? De un deber ser. Pero en términos metodológicos, Weber dice lo siguiente. Dice Weber, cito palabras de Max Weber, dice Weber, una ciencia empírica, como la sociología, no puede enseñar a nadie qué es lo que debe hacer, sino solo lo que puede hacer. A nivel de la visión metodológica de Max Weber, hay una disolución de la práctica constitutiva de un deber ser. Porque dice Weber que la sociología no le puede enseñar a nadie qué es lo que debe ser, sino únicamente lo que puede ser. ¿Sí? Lo que es. Pero en la visión teórica global de Max Weber nos encontramos que la existencia social se constituye por el sujeto, creador de sentido, que orienta su praxis a partir de valores trascendentales, que es la construcción de valores. Y la construcción de valores tiene que ver con la postulación de un deber ser. Entonces, por una parte nos está diciendo que es importante la sociología para la postulación de un deber ser del ordenamiento social, pero por otra parte nos está diciendo metodológicamente que la sociología no tiene nada que ver con la construcción del deber ser, porque solamente puede enseñarle a alguien qué es lo que puede hacer,
pero no lo que debe hacer. Esa es una de las contradicciones que yo he encontrado en el pensamiento weberiano. Algunas categorías de análisis de Max Weber, la categoría de poder y la categoría de dominación. Para Weber, la sociedad se constituye a partir de las dinámicas poder, de la lógica del poder, y la lógica de la construcción del poder tiene que ver con la lógica de la legalidad, la lógica de la legalidad. La segunda dinámica es que también el ordenamiento social se constituye a partir de lo que Weber llama la lógica de la dominación, ya no la lógica del poder, sino la lógica de la dominación. Y la lógica de la dominación tiene ya no tanto que ver con la lógica de la legalidad, sino con la lógica de la legitimidad. ¿Qué es la dimensión de poder? La dimensión de poder es el vertebramiento, el mantenimiento unitario de la existencia social que se constituye a partir del ejercicio de la fuerza. Del ejercicio de la fuerza. Es decir, aquello que mantiene estructurada la sociedad, que mantiene a la sociedad siendo una sociedad ordenada, se fundamenta en el ejercicio del poder político. El ejercicio del poder político, que tiene fuerza de imposición, se fundamenta en el miedo. Y la gente obedece, o sea, no porque esté de acuerdo, sino que obedece por miedo. Porque así se constituye desde el poder del orden establecido como el deber ser, como él así se hacen las cosas. Es decir, es el ordenamiento social que se mantiene unitario, fundamentándose en la fuerza de imposición del sistema que se basa en el miedo. Y la gente respeta, y la gente se somete, pero no por libre elección, se somete por terror, por miedo. Esa es la lógica de la construcción de la vida social por la vía del poder. Y el poder tiene que ver con la cuestión de la legalidad, porque el así se hacen las cosas es el así se hacen las cosas que se establece desde el Estado, por la vía de la fuerza, del orden de la legalidad. Ahora bien, en la lógica del capital hay una conexión entre lo que la realidad es y lo que la realidad debe ser. En la lógica del capital, ¿sí?, pues las cosas deben ser lo que son. Y hay una coincidencia entre el ser y el deber ser. Y el fundamento de la ética y de la moralidad es la legalidad. Fuera del pensamiento crítico, las personas que no tienen capacidad de pensamiento crítico fundamentan la moralidad de su praxis a partir de la legalidad y establecen la máxima de que si algo es legal, entonces es éticamente bueno. Entonces, al final de los finales, aparece que el deber ser es lo que postula el Estado, o el sistema del Estado y lo impone con fuerza de imposición. O sea, no hay contradicción. Pero esa es la lógica del poder, que tiene que ver con el orden de la legalidad. Ahora, la segunda dinámica ya no va por la lógica del poder, sino lo que Max Weber llama la lógica de la dominación. O sea, la dominación es la legitimidad que se construye a partir del ejercicio de la libertad del sujeto. El ordenamiento social se mantiene estructurado, el ordenamiento social se mantiene ordenado, se mantiene funcional, porque el sujeto, ¿sí?, adopta como propio el ordenamiento social y lo hace de manera libre y voluntaria. Ya no hay necesidad del ejercicio de la fuerza para mantenerlo, digamos, dentro del sistema.
sino que él se mantiene obediente, sometido al orden institucional, a la lógica del ordenamiento social, pero lo hace de manera libre y voluntaria. Hay una aceptación libre y voluntaria del ordenamiento social. ¿Sí? Sí. Y esta aceptación hace que esta aceptación libre y voluntaria hace que el sistema sea no solamente legal, sino que sea legítimo. Legítimo porque ya no es producto de la fuerza, sino que es producto del ejercicio de la libertad del sujeto. Para Weber, la libertad del sujeto es como una especie de condición de naturaleza. La libertad no es algo que el sujeto construya en el ordenamiento social, porque antes no lo tenía. No, la libertad es algo que ya tenés y que no podés no tener. Todo sujeto es libre, ¿sí? Quiera o no quiera. Esta idea de libertad que tiene Max Weber, veo yo que conecta bastante con la visión de Juan Pablo Sartre, que decía que el hombre es un ser condenado a la libertad, en donde la libertad es una especie de destino. Todos somos libres, queramos o no queramos. Lo sepamos o no lo sepamos, todos somos libres, porque es una condición de naturaleza. La libertad no es el resultado del ejercicio del sujeto, sino que es algo que ya tenés y no puedes tener. Ahora bien, pero ¿qué es la libertad para Max Weber? Al igual que para Juan Pablo Sartre, pensador social del siglo XX. O sea, la libertad se constituye en la capacidad de optar de los sujetos. Todo sujeto humano, por el hecho de ser humano, tiene la capacidad de decidir entre posibles. Pero no se trata solamente de una capacidad, sino que también se trata de una impelencia, es decir, de una forzosidad. Tiene que optar, tiene que vivir optativamente, es decir, tiene que existir decidiendo entre posibles y no puede no hacerlo, tiene que hacerlo. Por tanto, es una impelencia, es una forzosidad. Pero esa capacidad y forzosidad del sujeto de ejercer su poder de opción es lo que dice Weber que fundamenta el vertebramiento social que se basa en la opción. Es el sometimiento libre y voluntario del sujeto al ordenamiento social. Y entonces el ordenamiento social ya no es producto de la fuerza, sino que es producto de la legitimidad del sujeto. El sujeto está de acuerdo. Y esto tiene mucho que ver con algo que ya no lo analiza Max Weber, sino que lo va a analizar Karl Marx, que es la cuestión de la alienación. O sea, donde los sujetos dentro del ordenamiento social capitalista se mantienen sometidos a dicho ordenamiento porque son seres alienados. ¿Mm? Pero ya ese elemento crítico no es un elemento weberiano, es un elemento de Karl Marx, que es el quinto pensador que vamos a ver a partir de la próxima semana. Entonces, el ordenamiento social tiene que ser un ordenamiento, de acuerdo con Weber, que se fundamente en la legitimidad. Pero la legitimidad es el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la razón. Pero tiene que ver siempre con el sometimiento. Prácticamente Weber nos está hablando como de dos caminos de sometimiento. El sometimiento por la vía de la fuerza y el sometimiento por la vía de la opción libre y voluntaria. En ningún momento Max Weber va a abordar el tema de la liberación. Estamos aquí hablando de dos maneras de someterse. Una manera violenta, por la fuerza, y otra una manera, digamos, más optativa, por el ejercicio de la libertad. Pero al final de los finales, ¿de qué se trata? Se trata de no entrar en contradicción con el orden establecido. Se trata de mantener el orden establecido como una especie de absoluto. Por eso el pensamiento sociológico weberiano también es un pensamiento conservador. También es un pensamiento que al final, ¿sí?, tiene la función de adormecer las conciencias, ¿sí?, porque no aborda el tema de la contradicción. ¿Sí?
Por eso creo que tiene al final una función de adormecimiento de la conciencia. ¿Sí? Es un planteamiento ideológico, no es un planteamiento científico. ¿Sí? Hay otras cuestiones en el pensamiento weberiano como los tipos de legitimidad que él propone. Hay diferentes tipos de legitimidad. La legitimidad carismática, la tradicional, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el fundamento del pensamiento weberiano está en lo que hemos compartido el día de hoy. Yo dejaría la clase hasta este momento pidiéndoles, recordándoles dos cosas. Una, por favor, vean las clases. Estudien los documentos que yo les ofrezco, ¿verdad?, para que ustedes puedan acceder de manera libre y voluntaria. Ahí están posteados en mi cuenta de Facebook. Solo tienes que bajarlos y estudiarlos. Entonces, por favor, vea las clases y estudie los documentos de apoyo. Ahí está, acceso libre y voluntario. Eso es lo primero que quiero pedirles. Y lo segundo es que planteen dudas. Hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, no ha habido ni un solo estudiante que me plantee dudas. Bueno, por una parte yo puedo decirme, bueno, no me plantean dudas porque todo está claro, ¿verdad? Todos están entendiendo perfectamente. Qué bueno, ¿verdad? Que así fuera. Pero también un poquito me daba algo de temor de que en realidad no preguntan porque no saben ni qué preguntar. Pero los espacios para las asesorías, el espacio para las asesorías, el planteamiento de dudas, está establecido. Pueden plantearme dudas a mi correo electrónico, ¿verdad?, o en el grupo de WhatsApp. Pero si tienen dudas, ¿verdad? Recuerden que es una posibilidad, ¿verdad? Yo les planteo una posibilidad, no es una fatalidad ni una obligación. Bueno, si no tiene dudas, pues, ¿verdad?, no va a preguntar, ¿verdad? Yo hablo si tuviera dudas. Abro la posibilidad para que lo hagan. Me preocupa que no planteen dudas, ¿verdad? Son muchachos bastante amables, muchachas muy... todos lo están entendiendo y ojalá que así fuera. Esas dos cosas nada más, muchachos. Y lamentar que únicamente 8 estudiantes lograron mejorar su nota porque son los únicos que me presentaron la tarea, ¿verdad? Los demás optaron no presentarlo. Me temo que porque están demasiado saturados, ¿verdad? No es que no quisieron, sino que la verdad que a lo mejor no podían. Estaban demasiado topados de carga académica. Bueno, mis mejores deseos para ustedes. Feliz descanso de día miércoles y nos vemos el día lunes ya con el abordaje del pensamiento de Carlos Marx. Con el pensamiento marxista, la sociología alcanza el estatuto de ciencia. ¿Sí? Ahorita con estos pensadores nos hemos movido más bien en el campo de lo ideológico. Al final de los finales son defensas teóricas del orden establecido. Feliz tarde, muchachos, y hasta la próxima.